Casi como si se tratara de un capítulo de House of Cards, hoy el exasesor de seguridad de Donald Trump, Michael Flynn, se negó a declarar en el caso del Russia Gate, mientras el presidente está de viaje, su primera gira por Arabia Saudita, Israel, reconstruyendo alianzas. Y en medio de todo esto, el creciente rumor de que pudiera haber un juicio político. ¿Realmente puede haber un juicio político? Hay las condiciones, el Congreso que a diferencia de lo que ocurrió con el Richard Nixon cuando renunció después de ser investigado y ser sometido a un impeachment, estaba justamente controlado por la oposición. Esta es una diferencia importante. Hoy hay las condiciones para que Trump pudiera ser procesado en un juicio político o sometido a un examen o a un proceso de inhabilitación por incapacidad para gobernar. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme a ver unos datos de contexto y comenzamos con nuestro programa, con nuestro debate de hoy. La estabilidad de la democracia estadounidense nunca ha estado en peligro por el estilo personal de un gobernante como Donald Trump desde que se estableció hace 200 años por las dificultades del mandatario de proteger y respetar la Constitución. La preocupación se extiende entre empresarios y la élite del Partido Republicano que lo llevaron al poder, pero hasta ahora nadie parece saber cómo resolver la amenaza de tener un corredor solitario en la Casa Blanca, sin trayectoria política y ajeno a las formas de conducirse de un Estado democrático y de la diplomacia de la primera potencia del mundo. En los últimos días ha crecido la discusión sobre un juicio político a Trump, un proceso para destituir a un presidente que no se ve desde el presidente Richard Nixon, con la diferencia de que hoy la trama sobre los nexos con Rusia parece tan extendida que las culpas alcanzarían seguramente a muchos más responsables políticos y de los aparatos de seguridad. El escándalo escaló tras saberse que Trump podría haber delinquido al solicitar al exdirector del FBI, James Comey, que suspendiera la investigación contra el ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, aunque probarlo es una cuestión mucho más compleja. Antes, el despido de Comey ya había elevado los temores. ¿Puede soportar Estados Unidos una investigación con este alcance? Cuando Nixon dimitió tras el escándalo del Watergate, su sucesor, Gerald Ford, lo indultó. Hoy, sin embargo, ¿cuántos saben del posible cargo de haber violado la Constitución sin hacer caso omiso de ello y, en consecuencia, convertirse en cómplices? En todo caso, en los últimos días, la investigación que se lleva a cabo para determinar si hubo conexión entre la campaña republicana y espías rusos que intervinieron en las elecciones dio un giro importante luego de que el Departamento de Justicia anunció la designación de un fiscal especial para el caso, una figura a la que se habían opuesto los republicanos en el Congreso y la Casa Blanca. Posiciones. Trump declaró en rueda de prensa que no hay cooperación con Rusia, pero solo puedo hablar por mí mismo, dijo. Abogados de la Casa Blanca preocupados por la posibilidad de que la investigación sobre el Russia Gate termine en un juicio político o impeachment contra el presidente Donald Trump, ha comenzado a investigar cómo funciona este procedimiento, según CNN. Aunque considera las probabilidades aún remotas debido al respaldo con el que cuenta actualmente el mandatario republicano en el Congreso, el único poder que puede iniciar esta vía de destitución establecida en la Constitución. Un creciente número de estadounidenses apoya un juicio político en contra del presidente Donald Trump, según indica una reciente encuesta difundida el martes por la firma Public Policy Polling. De acuerdo al sondeo, un 48% de los participantes se mostró a favor del juicio, frente a un 41% que se opone. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy el ex asesor de seguridad de Donald Trump se negó a comparecer ante el Senado y mientras el presidente de Estados Unidos está de viaje reconstituyendo alianzas con Arabia Saudita, con Israel, y en medio de todo esto crecen las versiones sobre un posible juicio político. Pero realmente es viable, es posible, es una posibilidad cercana o es un asunto muy remoto. Esto nos importa porque en el caso nuestro, México comenzará a renegociar el Tratado de Libre Comercio y
evidentemente la relación con Estados Unidos, lo que ahí suceda, tiene un impacto directo sobre nosotros. Por eso vamos a traerle este tema. Muchísimas gracias, Fausto Pretelinca, es aceptado que estés con nosotros, como siempre, analista internacional. Un placer tenerte. Igualmente. Raquel Sead Grego, muchas gracias. Muchas profesora gracias por de la Ibero, Así es. especialista en sociedad norteamericana y opinión pública. Así es. Y muchas gracias, Arturo Magaña Duplancher, que estás hoy más tranquilo. Después de que terminó el periodo de sesión. Lo logré, Congreso. Pepe, muchas gracias. Me da mucho gusto, logré me da llegar, mucho gusto que hayas llegado, que estés tranquilo, etcétera, Gracias. etcétera. Mi querido Fausto, empiezo contigo. Hoy Flynn se niega a declarar, se acoge a la quinta enmienda y digamos que eso pone un acento más a los temores fundados o no que hay sobre el Russia Gate. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que de origen, ¿no? El tema de Rusia fue muy mal manejado por el presidente Obama, por el entonces candidato Donald Trump, perdón, dijo Obama, ¿no? Por el presidente Trump. Sí. Yo creo que esa es una de los elementos que a uno le llama la atención, ¿no? Es decir, cómo en un periodo de campaña gana las elecciones y ya cuando es presidente electo, lo normal en la diplomacia es que se acerca el presidente electo con el presidente en funciones, en este caso Obama, para decir, oye, necesito 20, 30 archivos sobre Rusia, Israel, Ghana, México, para irme adentrando, ¿no? Y vamos a presentar a nuestro grupo de trabajo con los embajadores, vamos a organizar eventos. Yo creo que era la forma idónea. Eso es un cambio de gobierno. Eso es una transición, digamos que tersa. Saludable. Y no en lo oscuro, en la oscuridad, ¿no? Yo creo que ahí se comieron, ahora sí que el plato antes de servirse, cuando, pues justo el 27, 28 de diciembre, el presidente Obama, estoy haciéndome bolas entre Obama y Trump, el presidente Obama expulsa a más de 20 funcionarios diplomáticos rusos. Así es. Ahí es donde entra un periodo de crisis, me parece, para el entonces presidente electo, porque en realidad trata de quedar o de organizar, de pactar, ¿no? con los rusos, por lo que el Washington Post reveló en su momento, y a partir de ahí se desencadena una serie de errores, tras error, tras error, tras error, y da como resultado lo que estamos viviendo 4 meses después, es decir, tampoco es un año, 2 años después. Eso es de alguna manera lo que más extraña. Yo creo que ese es el primer fundamento, ¿no? Es decir, una crisis mal manejada porque la inician o la detonan de una forma totalmente sucia, ¿no? Pudiéndolo hacer mucho más estratégica, ¿no? Es decir, pudiéndose acercar no solamente con los rusos, sino también hacer un poco de simulación y acercarse con los argentinos o acercarse con los colombianos, ¿no? Para de alguna manera tratar de cubrir un poco los objetivos, porque en realidad pues son loables los objetivos, ¿no? Es decir, cada presidente tiene su... Podrías decir mala comunicación, malas formas políticas, pero en cualquier caso sí es un asunto que ha ido creciendo y hoy incluso está poniendo en jaque o está haciendo, digamos, o proyectando una sombra importante, Raquel, sobre la propia democracia norteamericana. ¿Tú crees que esto camine o no camine, que prospere o que pueda prosperar, o es un petardo político como quizá el que pudieran haber evitado a finales de diciembre? Pero yo creo que los elementos están ahí y los elementos estaban incluso antes de las elecciones. Eso queda clarísimo porque ya se sabía que Flynn estaba involucrado, incluso que Jeff Sessions, el procurador, estaba involucrado con los rusos. De hecho, se ha tenido que hacer a un lado Jeff Sessions, por eso el procurador que actúa como procurador en el tema de Rusia es el subprocurador, este personaje que salió de la oscuridad y que no quería estar en la luz, que se llama Rod Rosenstein, y que realmente pues lo pusieron ahora sí a actuar, ¿no? Actuar, y además de forma política, que era lo que él no esperaba. Porque una cosa es hacer la parte administrativa, que eso es lo que hace un subsecretario, y en realidad está actuando de manera política. Yo creo también que aquí hay un problema primordial en cuanto a ideologías, y aunque aquí está diciendo Fausto que esto se refiere a una crisis previa a la toma de posesión. Estoy de acuerdo, pero también tiene que ver con la necesidad que tenía Trump en este momento de la transición, de quedar bien con los conservadores, llámese republicanos de las alt-right o republicanos moderados o diferentes, y cada uno tenía una propia agenda. Y yo creo que eso también detonó una crisis adicional
que además tiene todo el respaldo demócrata, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo que es más allá que eso, ¿no? A ver, Raquel dice que hay elementos, pero digamos que uno de las cuestiones más difíciles para poder proceder a un juicio político por cualquiera de las dos variantes que pudieras transitar, ya sea la inhabilitación por falta de capacidad o el juicio político, requeriría justo de poder probar algunas de esas versiones. Por eso tan importante la declaración de Flynn como la del propio ex director de la CIA. ¿Tú crees que esto pueda, digamos, pueda las acusaciones o los señalamientos puedan probarse? Es muy difícil, Pepe. Desde mi punto de vista, hay que tomar en cuenta que el impeachment per se es un proceso político. Claro. Exige cierto concurso político, 2/3 partes de ambas cámaras del Congreso, por ejemplo. Ya no digas la inhabilitación por fuera es decir, bajo los supuestos de la 25 enmienda. Porque eso implica también, por ejemplo, la mitad del gabinete y el vicepresidente a favor de declararlo incompetente. La 25 enmienda es la 25 enmienda es la declaración de incompetencia para desarrollar sus facultades como presidente. Ajá. Y eso supone que por lo menos el vicepresidente y la mitad del gabinete tendrían que declararlo así. Si de todos modos Trump, como previsiblemente, en una hipótesis así de lunática pero jurídica, se niega a aceptarlo, como seguramente se negaría, pues entonces otra vez necesitarías el 2/3 partes del Congreso, que desde luego los republicanos tienen control suficiente en ambas cámaras. Y pues la verdad es que históricamente no hay ningún otro ejemplo de proceso de impeachment que se haya desarrollado cuando el presidente mantiene mayoría en las cámaras. Se desarrollaron los que se desarrollaron con mayoría de la oposición en la Cámara. Nixon no llegó a eso. No, en realidad renunció antes del impeachment. Fue Bill Clinton, sí, claro. Fue Andrew Jackson en el siglo XIX. Los dos, más bien avalados por la Cámara de Representantes, pero luego el Senado también, por cierto, los absuelve. Entonces, estamos en presencia de varios, digamos, procesos que en realidad nunca hemos visto que ocurra. Si tiene méritos o no tiene méritos, pues mira, traición, bajo los supuestos de la Constitución americana, soborno o delito grave. ¿Qué se tiene que probar? Pues que se tiene que probar que hay dolo, que hay una acción deliberada para hacer esto, que no es un accidente, digamos como el de Trump en la reunión con Lavrov, que se le escapa aparentemente porque, bueno, la habladuría y el bluffing y esto, un secreto de Estado, ¿no? Que bueno, podrías pensar que pues, se tiene que probar el dolo, no lo accidental. Pero fíjate qué cosa tan complicada incluso para las instituciones norteamericanas, Fausto, porque por un lado, en efecto, probarlo a través de un proceso político va a ser muy difícil, al mismo tiempo que las acusaciones y los señalamientos están ahí y en efecto, como dice Raquel, hay elementos que apuntan. Por tanto, si no actúan, pues los que hoy no actúen van a ser también cómplices de lo que después pudiera revelarse. Viajan juntos, ¿no? Todos, en realidad están viajando juntos en el mismo barco. Sí, la idea fundamental es un tema político, como bien lo comentas. Yo creo que la cereza del pastel está en James Comey, ¿no? Es decir, el gran error de Donald Trump fue ese tweet de hace una semana, 2 semanas, cuando pues lo chantajean, ¿no? Es decir, tú hablas y yo saco los videos, ¿no? Los audios. Habla de un presidente, bueno, pues si está grabando a la oposición o está grabando a su gabinete, pues caray, ¿no? Llama mucho la atención que lo haga un presidente de Estados Unidos. Y a partir de ahí se detona una crisis muy fuerte, ¿no? Es decir, porque Comey dice, bueno, pues tú chantajeame, yo también doy filtro información en los periódicos, y lo que dice es, bueno, él trató, a la hora de invitarme a cenar a finales de enero, me dijo, pues ya pasa página del caso de Flynn y olvidamos el tema, ¿no? Entonces, creo que ahí es la clave para poder detonar un juicio político, es decir, está la causa, está el tema, está siendo investigado Comey, llega un nuevo fiscal para ver qué va a suceder con el tema y a partir de ahí, si hay interés por parte de los republicanos en llevar a su presidente a juicio, pues tendrá que hacerlo, ¿no? Pero creo que será hasta finales del próximo año si es que gana la mayoría del Senado y recupera las cámaras, el Partido Demócrata, que no va a ser nada difícil, pues ahí se va a desencadenar. Dirías que antes de llegar propiamente a la apertura de un proceso político en esas fechas, lo que hemos tenido hasta ahora, voy a hacer un corte y regreso contigo con ese punto, pero lo que hemos tenido es una guerra de espías.
una guerra de espionajes. Filtración. Sí. Los peores, los más malos digamos, de ambos lados. Un businessman, ¿no? Dentro de la Casa Blanca, y que no sabe distinguir los límites entre el poder ejecutivo, del judicial, legislativo. Yo creo que ese es el gran problema de Donald Trump. No sé si haya mala leche, haya dolo, ¿no? De su parte, pero lo que sí se sabe o se intuye es que su enorme desconocimiento y sobre todo la enorme soberbia de creerse como un monarca, ¿no? Ahora lo vemos llegando a Arabia Saudita como un monarca, con Ivanka y toda la familia real, pues yo creo que ese es el gran problema de Trump, ¿no? Regreso. Voy contigo, Raquel, me quedé contigo. Y en medio de este primer round de guerra de espías en el que se filtran documentos del FBI y el otro filtra también conversaciones, etcétera, Trump hace su primer viaje que quizá lo esté o le pueda dar un poco de aire después de la crisis que se había generado, lo decía Fausto hace un momento, con el tuit famoso respecto del exdirector del FBI. ¿Cómo ves? ¿Sí le da suficiente aire? Pero fue interesante porque el viaje estaba planeado, no es que no estaba planeado. Y la semana previa a este viaje es donde suceden todas estas filtraciones. ¿De dónde vinieron las filtraciones? Bueno, hay gente que dice que en la misma reunión con los rusos que tuvo con el canciller y con el embajador. Hay gente que dice que no. O sea, los espías rusos, claro. Es guerra de espías de la FBI, de KGB. Porque además no estaban invitados los medios americanos, nada más estaban invitados los medios rusos. Entonces, si ellos estaban ahí, pues entonces ¿quién tenía la información? Y Trump no lo ha negado, que eso fue lo que se habló, incluso el pasar esta información que era de alta seguridad. Yo creo que la guerra de espías está ahí. Pero con respecto al viaje, puede ser que le dé aire, pero ya estaba planeado este viaje. Sí, estaba programado, está claro. Hay una sensación de como que él ya no se quería ir tantos, precisamente por todo el caos el caos previo. Incluso él ya estaba subido en el avión cuando surgió todavía una información adicional. La semana estuvo llena de informaciones. Cuando yo llegué al viernes decía, lo de la reunión con los rusos fue la semana pasada, no, ya había sido el lunes apenas, porque sí, ahora sí que como él habla, como él dice, ningún presidente tiene tanta controversia constante como la tiene. Una casa de brujas, ¿no? ¿Qué dice? Sí, y bueno, si las filtraciones también juegan un papel muy importante en todo este problema que se está dando y pueden ser también elementos para una posible destitución. Ahora, con lo que decían antes de que sí hay la posibilidad de que los destituyan, de acuerdo, sí hay esta posibilidad, aunque es un poco difícil por las tres previas ejemplos que hay. Sin embargo, el año que entra sí hay unas elecciones donde la Cámara Baja, en particular la Cámara Baja, sí se le podría revertir para los demócratas por diferentes cosas, entre ellos el famoso Trump Care, porque iba a ser un elemento interesante para que tuviera como mayor poder Trump. Pero la forma en que lo presentaron le quita beneficios a los que votaron por él. Y los que votaron por él van a tener que votar también por sus representantes. Y estos pueden perderse. Y con respecto a los senadores, hay más demócratas en juego que republicanos en este caso. Sin embargo, yo creo que también podrían ganar. Y aunado a eso, Arturo, diversas encuestas empieza a crecer, digamos, que la opinión de los norteamericanos que estarían a favor de un juicio político del propio presidente. Sí. ¿Esos pueden ser elementos que persuadan a los senadores republicanos? Sí, totalmente. ¿O no? La opinión pública juega un papel fundamental, especialmente porque si algo les importa a los senadores y a los diputados republicanos, más allá de mantener la disciplina partidista, que la han mantenido, el récord de votaciones como del 97% de convergencia con las propuestas de Trump. Si algo les importa, pues es su reelección, la posibilidad de mantenerse allí. Claro. Si hay que hacer campaña en algún momento contra Trump, pues habrá que hacerlo. Y habrá republicanos que me parece que tendrán buenas, digamos, incentivos para hacerlo, donde además en sus estados la opinión pública suele premiarles eventualmente una posición de esa naturaleza. Si eso lleva o no al impeachment, eso yo creo que hay una brecha. Es decir, en términos de que de todos modos habría un costo de participar hasta cierto punto en ese ejercicio o no hacerlo, ¿no? Es decir, para el Congreso me parece que es esencial ese cálculo cuando su momento se llegue a dar, pero estamos hablando
de nueva cuenta, a menos que mañana aparezca la credencial de Trump como agente de la KGB y se acabe todo este supuesto, pues estamos hablando del Ahí 2019. sí ya no habría dolo. Exacto, ahí sí no hay Ahí nada que valga. el dolo sería Estaríamos hablando del superado. 2019, la conformación de un nuevo Congreso en 2019. No pasará ahora, efectivamente, salvo que algo así suceda. Lo que sí pasa, en todo caso, es que hay otras implicaciones, ¿no? Es decir, de este evento que a mí me sorprendió muchísimo, esta reunión con los rusos, donde Trump les cuenta esta cosa de los dispositivos en las computadoras, que cómo estaba planeándolo ISIS y cómo reciben esa información de un tercero, que resulta que es Israel, ahora más o menos lo termina avalando durante la reunión con Netanyahu. Bueno, ¿qué pasa con la relación entre las agencias de seguridad y el presidente? ¿No se vuelve una amenaza el presidente para mantener secretos de Estado en función de, digamos, las propias agencias? ¿No se vuelve un socio poco confiable a la luz de los aliados, Israel en este caso? Yo creo que ahí hay un punto central, Fausto, y es, a ver, más allá de los cálculos políticos y de si es viable o no que los republicanos apoyaran un juicio político, la tensión en la que está sometida las instituciones, la democracia norteamericana, ¿no? Después de 200 años quizá es el momento más álgido, no sé si coincidas. Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, vemos los ejemplos de que el veto migratorio no ha prosperado, está con los jueces detenido. Lo de las comunidades monarca también está detenido, ¿no? O sea, hay elementos que de alguna forma, como dije hace unos momentos, me parece que Trump no ha entendido muy bien cuál es la división de los poderes, ¿no? Sí es un dilema, sí llama mucho la atención la situación del Poder Ejecutivo, que de alguna manera, por primera vez, creo que el presidente de Estados Unidos renuncia a ser el líder global, ¿no?, de la política, como que dándole la espalda, ¿no? O sea, recibiendo a al-Sisi, que es un dictador, en la Casa Blanca, recibiendo a Erdogan, que es un autócrata, en la Casa Blanca, visitando a Arabia Saudita como su primer gira internacional, que bueno, de derechos humanos y respeto a la mujer, me parece que es el de los últimos en la lista, es el único país del mundo que no deja manejar a las mujeres, porque dicen los clérigos que si se descompone un coche, entrarían en contacto con los hombres. Entonces, pero eso sería... de ese nivel es... Pero hay un matiz que no se me hace menor. Si lo que aquí se está viendo afectado es la democracia norteamericana o solamente el debilitamiento de la presidencia de Donald Trump. No es lo mismo y puede tener, digamos, implicaciones mucho más graves. Yo creo que hasta el domingo de la semana pasada estaba más o menos pareja la fuerza que tenían. En este momento yo siento que sí hay un debilitamiento de parte del Poder Ejecutivo, porque definitivamente... Debilitamiento del gobierno de Trump, no de la democracia norteamericana, no de las instituciones. Yo creo que el tema de la democracia norteamericana, podríamos decir que la controversia que se generó porque ganó por el colegio electoral y no ganó el voto popular por mucho, porque ya ha sucedido en otros momentos, ¿no? Al Gore y anterior a esto, que de hecho siempre ha sido los republicanos que ganan en ese sistema. Pero aquí ganó por 3 millones de votos Hillary Clinton y sin embargo no pudo llegar. Yo creo que desde ese momento se pone en cuestionamiento qué tanto funciona la democracia norteamericana y qué tanto sirve como un modelo para el mundo, porque al final de cuentas eso es lo que es Estados Unidos, el modelo de la democracia moderna. Pues de este país nuevo. El modelo, hablando de las posibilidades o no de un juicio político a Donald Trump, pero más allá de eso, ¿qué efecto está teniendo esto en el gobierno de Trump y más allá en la democracia norteamericana? Y me quedé contigo, Arturo. Bueno, yo sí creo que Adam Schiff, uno de los miembros del Comité de Inteligencia del Senado, tiene razón cuando dice que es una de las mayores traiciones a la historia de la democracia en Estados Unidos lo que está pasando. Si bien no es un hecho consumado, si bien no dejan de funcionar los controles y los contrapesos institucionales, si bien hay muchos actores comprometidos con el Estado de Derecho y con la pluralidad de la política americana, lo cierto es que sí estamos realmente frente a una amenaza muy impresionante. La mayor que ha vivido la estabilidad, digamos, de la democracia probablemente sí, probablemente 200 sí. Años desde... Si tú piensas en Watergate, lo que sea, no estamos hablando de la intervención extranjera en las elecciones, estamos hablando de una disputa entre Partido Republicano y Demócrata con el gobierno y su connivencia de agencias federales. Era local, interno. Era local, era interno. Aquí estás hablando de una intervención ilegítima y muy compleja, muy sofisticada, que parece que tenía origen más bien pues desde hace muchos años, desde que
Putin mismo acusaba a Hillary Clinton de estar interviniendo en la política rusa para ponerle obstáculos a su, digamos, sempiterna reelección a través de él mismo o a través de Medvedev o de quien fuera. Entonces, a lo mejor sí lo que estamos perdiendo de repente de vista es que la intención, pues, no, es un poco deshacerse de la democracia tal cual la conocemos, a través de la prensa, digamos, cercenando las libertades de la prensa, enviando a la prensa crítica al banquillo de los acusados y no colocando enemigos del y pueblo. más bien esto de que dice Fausto de que no entiende Trump los contrapesos, más bien le estorban. Sabe que le estorban y decide hacer algo al respecto. Es decir, no en balde, no sé, despidos desde Sally Yates hasta ahorita. O les saco la vuelta. Bueno, ¿no? claro, es muy difícil interpretarlo de otra me manera. enfrento. Y lo cierto es que, bueno, hay fuerzas que intentarán detenerlo. Ojalá tengan suerte. Podrían no tenerla, porque así terminan las democracias. Justo así terminan las democracias. Sí, claro. Matando la separación de poderes. Y si no, vean Venezuela. Sí. Fausto, bueno, a ver, yo creo que entra a la polémica. No, yo creo que la mayor traición a la democracia norteamericana. Pues, pero la culpa es de quien votó por él, ¿no? Es decir, ya se sabía que no era un político, es un outsider de la política. Ya se sabía pues, el discurso populista que trajo durante la campaña. Y habla mucho de la crisis de los partidos políticos, ¿no? El Partido Republicano, que está dividido, porque cuando hablamos del Partido Republicano son varios partidos republicanos, ¿no? Así es. Sí. Entonces, y por otra parte está la gestión interna, ¿no? El círculo interno, que también ha sido un desastre, ¿no? Cuando aparece Steve Bannon como la estrella de los asesores en materia de seguridad y aspectos internacionales, fue un desastre. El yerno, que también de alguna manera pues es el encargado de manejar la relación entre palestinos e israelíes, supuestamente es un gran cuate y gran amigo del príncipe. Bueno, que maneja también la relación con México, ¿no? Claro, maneja también la relación con México. En Arabia Saudita es el que mueve las canicas, o sea, tiene tanto poder él, ¿no? Que dices, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y los secretarios qué hacen, no? Si Rex Tillerson está de acuerdo con la posición de Kushner o no. Entonces, toda esa serie de situaciones me recuerda mucho al gabinete de Vicente Fox, cuando había un desorden también, ¿no? De que ponía... El gabinete Montessori, ¿no? Sí, porque había caos. No secretarios, pero sí nombró a alguien que estuviera dentro del Palacio, del Palacio Nacional, entre el sector de gobernación y otra función. O sea, toda una serie de nombramientos que uno no entiende por qué sucedió, ¿no? Pero, bueno, habrá que esperar. Por el bien del mundo, porque Estados Unidos, pues bueno, sigue siendo una potencia mundial. Donald Trump llega a una cabina del avión y uno no puede, pues a uno no le puede notificar que de repente ya no está el piloto, sino que salió, ¿no? De la cabina y quién está en su lugar. No, bueno, le guste o no. Y eso sí es un gran peligro, ¿no? Le guste o no, sigue tripulando. Sí. Creo que tú dijiste la fecha, en todo caso, ves un juicio político finales de 2018. Sí, inicio de 2019, yo creo, ¿no? Cuando ya de alguna manera se recomponga la Cámara. Que de hecho esto es interesante porque... ¿Cómo va tu vaticinio? Sé que no hay... No hay vaticinio, pero yo creo que va también por ahí. Y esto se debe a que la forma en que tienen ellos su política. Cada 2 años tienen elecciones. De hecho, tienen elecciones cada año para diferentes cosas, pero cada 2 años se reelige totalmente en la Cámara Baja. Y con ese elemento, ellos están haciendo política casi después de que entraron. Entonces, ya después del verano de este año, ya no va a haber nada que se pase por la Cámara Baja. Ya todo va a tener matices políticos, absolutamente todo. Pero aquí estamos, también me gustaría retomar lo de Trump. Estamos hablando de un personaje que lo único que le interesa es él como persona, que tiene popularidad ante la gente, ante los que lo eligieron, ante Estados Unidos y ante el electorado. Exactamente, pero también ante el mundo. Él quiere estar siempre presente en las cámaras, siempre está fijándose que las cámaras estén presentes, y por eso los tweets y los millones de seguidores. Pero también hay algo elemental, es crear enemigos. Y en este momento, el enemigo más importante que Trump considera es la prensa, es los medios de comunicación. Y eso es gravísimo, porque aquí estamos hablando de la primera enmienda de la Constitución. Y si no se le permite a los medios de comunicación hacer su trabajo y transmitir lo que se tiene que transmitir de manera correcta y que llegue a toda la gente sin que se les vilifique por hacer su trabajo, entonces estamos hablando de algo muy grave. Es una amenaza a la estabilidad del sistema, no solamente al porque gobierno. Él crea enemigos. Nosotros, los mexicanos, fuimos sus enemigos en su primer discurso. Los musulmanes han sido sus enemigos. Todos han sido sus enemigos. Rusia es su amigo.
¿no? Y Rusia es amigo por otros elementos también que tienen que ver con el teatro internacional, el tema de Crimea, el tema de las sanciones, el tema, y que Putin estaba tratando de salir de ese problema. Sin embargo, Trump lo tomó, dijo, esto me va a llevar al poder, y de esta manera yo ahora me mantengo. Ya me estoy yendo, el único que no ha dado su vaticino aquí ha sido tú. Muy rápido, Pepe. ¿Va a haber o es no va a haber cuestión de juicio tiempo. político? Paul Krugman dice que es cuestión de tiempo que se decepcione el electorado. No sé si va a haber juicio político, pero antes del juicio político una renuncia no suena descabellada. Sí, yo también Una renuncia forzada por élites del Partido Republicano cuando se den cuenta que es su peor lastre frente a las próximas elecciones. Pero no ahorita. Muy bien. No ahorita. Bueno, pues ahí están sobre la mesa. Muchas gracias, Fausto Pretelín. Muchísimas Buenas noches, gracias por haber gracias. venido. Gracias. Por supuesto, muchas gracias, Raquel Sead. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo Magaña. Pepe, como gracias. siempre, Muchas un placer gracias. haberte tenido. Igualmente. Gracias a usted por ver esto con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos.